Guanajuato. Lo único espantoso que había en Guanajuato eran las momias. No, eso era lo mejor. No, Ay, no, a mí sí me dolía la panza la primera vez que entré porque, pues primero las ves con morbo, la mera verdad. ¿Para qué nos hacemos? Pero yo empecé a pensar las familias de esas personas y cómo habían muerto y la ropa que tenían y quiénes eran en vida. Y entonces ya no pude dormir como una semana. Cuando empecé a pensar en la historia de cada uno de los que estaban ahí, y cómo habían quedado abandonados y cómo eran exhibidos, me sucedió muy feo la primera vez que los vi. a mí la sensación fue terrible cuando llegué a verlas y me quise salir, pero ya no te puedes regresar. Tienes que hacer todo el recorrido para poder salir de ahí. Y realmente es un espectáculo muy triste, muy lamentable y para mí muy poco respetuoso para esos seres humanos. Sí, a mí me parecía espantosa. No sé si es una cuestión personal, porque Alejandro dice que sí le gustó, pero no pude. No, me quitó el sueño. Y sobre todo te cuentan las historias de que esta la enterraron viva, y yo Ay, no sé sí. qué. Y cuando fui me lo creí la primera vez, no sabía que los cuerpos se contraían y alcanzaban esas posiciones. Entonces dije, híjole, No, es muy feo. sí, a mí, que es mi opinión. Hay a quien, como Alejandro, que es Les cruel gusta. Ajá. y les gusta Yo lo creo que es de mórbido. enorme interés ¿Eh? verlo. Es Yo de soy un enorme morboso cívico. interés verlo. Sobre todo si traen ropa. Eso es lo que es muy interesante ver. Por eso, si hay una Viendo visión. ropa de hace 200 años, una cosa así, ¿no? Asombroso así. No lo traen, no me acuerdo que trajeran ropa de la Ah, época. ¿cómo no? Cuando, Sí, sí, sí. cuando yo lo Sí, vi, yo me acuerdo que ya no traían la ropa original. yo lo vi antes que tú, querido. Me Sí, imagino por generación, pero sí traían. Ya no hacen ropa como esa. Pero yo también considero que es interesante. Es, fantasía o no, las leyendas que cuentan resultan atractivas. La conservación de las momias. A mí no me causa miedo, me atrae ese tipo de cosas, ese placer morboso, como tú Eh, dices. Es claro, interesante, sí, sí, sí. sí, claro, Sí, mira, son asombrosos. A mí me parece, estás viendo a alguien que vivió, eh, puede ser en el caso de las momias egipcias, hace miles de años, ¿no? Eh, o en el caso de las de México, pues antepasados nuestros, muchos muy bien identificados. Por ejemplo, se han preocupado por identificar a las momias del convento del Carmen en San Ángel. ah, Entonces ya se les puso su nombre, quiénes eran. Y esos, pues como son en su mayor parte monjes y monjas, Religiosos. traen la ropa clerical, pero puede uno verle los zapatos. eso, esas son muy interesantes. Yo cuando vi esas, ahí me pasó lo contrario, como dice Mario. Hay una explicación más científica que fantasiosa. Y entonces sí pone uno atención a los detalles y dice uno, mira, este hombre vivió hace tanto y tiene esto, como que sí se compenetra uno con la historia. Creo que las arregló José María Pérez Gay, eso, Eh, cuando yo fui. Y ahí fue completamente distinto mi acercamiento con esas, que nada más son como tres cuando yo fui. Sí, un poquito. Son son poquitas. como seis, sí. Sí, Ajá. eran muy poquitas. Pero ahí ¿Qué me pasó vieron? distinto. ¿Qué vieron esas momias? ¿Qué escucharon? ¿Por dónde anduvieron los zapatos? Que es un detalle importante porque los conservan. Yo creo que sí vale la pena y cualquier persona que vaya del interior de la República que visite estos lugares, el del convento del Carmen.
Y si tienen la oportunidad, pues las momias de Guanajuato. ¿Qué interés no tendrán que cuando las prestan para una exhibición en el extranjero, las desaparecen? Bueno, es que las dejaron empeñadas, Dora, no es que Sí, no. al que se las prestaron las desapareció porque en Celaya había también y desaparecieron, se las llevó a una feria y luego las dejó empeñada. Pero entonces, ¿a qué edad será bueno llevar a los niños a esos espectáculos según ustedes? A los 10 años. Yo también pensaría que a los 10. Sí, ya dominan la lectoescritura, ya no es solo el impacto y que se lo vaya contando a la mamá, no, pueden leer, pueden entender ya un poco más aspectos en contraste entre la vida y la muerte, conceptos abstractos y cómo se han conservado. Yo creo que a los 10 años es una buena edad. Hay Ray Bradbury escribe un cuento de horror en torno a las momias de Guanajuato. Ah, no sabía. ¿Sí? Es una cosa impresionante, además, sí. Hombre, impresionante. Es fácil de encontrarlo y verlo. Las charamuscas. Hay una edición mexicana, me parece, aunque en inglés. Y está, por ejemplo, inicia con la carretera, una vista de la carretera a Guanajuato. Va llegando a Guanajuato el protagonista. ¿Y él habrá venido? Sí, él venía mucho a México y era muy amigo de mexicanos allá en Los Ángeles. No, yo cuando vayan a Guanajuato, momias hay de charamusca. Sí, y muy ricas, por cierto. Esa es básica. Pero sabes que no hay nada como el santo contra las momias de Guanajuato. Ándale. Eso ahí en sí. el cine. Es un clásico Claro. por malo. No, la última vez que yo fui a Guanajuato había un museo que se llama La Hacienda del Cochero. Y entonces te ponen instrumentos de tortura y calabozos y ese tipo de espectáculos de aquella época más o menos. Y eso sí es muy atractivo porque igual es una cosa de circo, de feria, ni más ni menos. Pero para los jóvenes sí es muy atractivo. No sé, otra vez, qué tan adecuado sea para niños pequeños. De plano, es carnavalesco el espectáculo, más que educativo u otra cosa, Liliana. No, pero fíjate que en ese recorrido que haces de la ex hacienda del Cochero, hay que también tomar en cuenta que van unos guías dándote una explicación de los diferentes instrumentos de tortura y todo lo que implicó en esa época. Los castigos que se daban y con qué fines se daban, ¿no? Muchas veces de despojar de los bienes de las tierras a determinadas personas, pero los que van de guías van vestidos de monjes, entonces te envuelven en todo un ambiente. Ya se congeló. El cuento se llama El siguiente en la línea. Y el que vayan estos hombres también ataviados a la época, pues te da todo un ambiente especial, ¿no? Para que te sientas tal vez compartiendo en parte el terror o las desgracias que vivieron las personas que fueron sujetos a todos esos tormentos. Y sí te impacta, pero también te atrae, ¿no? Como que el vivir esa aventura de conocer cómo se hacían las cosas en otros momentos de nuestra historia. Bueno, Pues- yo no voy a repetir la visita. Mejor leo las historias que hay, narraciones de personajes, de gente común. Guanajuato es muy atractivo, las minas, las puras calles subterráneas, Sí, las construcciones. La cajeta la vencedora. No, en Guanajuato me refiero. El mercado. el mercado que es una Es maravilla. notable. Que Bonito. Es el Teatro Juárez. Teatro Juárez, exacto. Sus plazoletitas que tienen diferentes lugares de Guanajuato y que te puedes sentar ahí, estar tomando un café en alguno de esos cafecitos, restaurantes pequeños que hay. No, Guanajuato es muy bonito, sin necesidad de ir a las momias. Las cantinas, hay cantinas tradicionales que se estancaron en el tiempo como el infierno o los que está ahí. Muy buen hombre. El Baratillo. No, Guanajuato es un gran lugar. El Callejón del Beso con su Ajá. leyenda es así.
más bonita. El Pípila arriba que ahora están pintando de azul porque son panistas. Ay, Pero Va a aparecer Pitufo. la universidad y el edificio de la universidad con su calle es increíble. Bueno, cada quien. hay un local en el centro, no sé cómo se llama la calle, porque yo llegué ahí, que vende una cantidad de objetos artesanales, pero todo lo que se te ocurra está en ese local, que tiene una entrada chiquitita porque es de las casas que no pueden alterar ni poner letreros ni nada, pero una cantidad de cosas hermosísimas de artesanía. Bueno, la presa, el jardín donde entra uno y salen, ¿qué? Entran 2 y salen 3. Es que llegó y me dio mucha risa. Aurelio López. Aparte, huele feo, Manelik. ¿Yo o Guanajuato? Porque Guanajuato, eso platicaba con mi familiar que era de ahí. Tiene un olor particular, muy particular. Yo llego a Guanajuato con los ojos cerrados y sé que ya entramos. Para mí tiene un olor particular, Guanajuato, a humedad. Debe ser por Fíjense y todas verán. esas construcciones subterráneas que deben acumular forzosamente agua en algún sitio, ¿no, Manelik? Sí, yo me supongo que por las minas que están ahí, los tiros, las casas, no lo sé, pero tiene un olor particular la ciudad, así como La Piedad, Sí. así Guanajuato tiene un olor muy particular, pero no sé si se refiere a mí o a la ciudad. Bueno, dijo Mario, el siguiente en la línea es el cuento de Ray Bradbury que platicaba. Aurelio López. ¿Qué pasó, Manelik? Estamos hablando de la ciudad. Adelita, la ciudad. Él es la persona que dijo, aparte huele mal, Manelik, pero Es que Adelita lo leyó así. es que no le puso comas. Si él hubiera puesto, aparte huele mal, coma, Manelik, entonces ya se paró. Pero si no le pone la coma, pues, me cuesta mucho trabajo adivinar qué quiso poner. Pero se ve que no lees tú el Facebook. En Facebook nadie sigue las reglas. Lo hace a propósito, Mario. Nadie. Ay, no. Lo hizo a propósito. Déjala. No es Ahí cierto. sí que leer entre líneas, no leer, sino pensar entre líneas qué es lo que quiere decir esta persona y ya después das una versión, porque nadie usa la gramática correctamente en Facebook y en las otras, ¿no? También. Ujú. Ay, pues es una lástima porque debía de tener entonces el sistema, el programa, un corrector de ortografía. Sale peor. Juana Reyes. Los desgraciados de Facebook le quitaron la coma en el tablero principal. Tienes que irte al tablero de puntuación para buscar la coma. Ujú. ¿En serio? Es una idiotez de ellos, son. Bueno,